En Monte Albán, justamente, el primer paso cenital en la latitud de esa ciudad ahí en Oaxaca se da el 8 de mayo. Y el segundo paso cenital se da justamente el 5 de agosto. Estos días los vamos a apuntar a lo que son la familia anterior, a lo que son justamente el 25 de agosto, 17 de abril, 17 de octubre y 24 de febrero, porque vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Entonces vemos aquí 8 de mayo, primer paso cenital, segundo paso cenital, el 5 de agosto. Ya en otros programas, ya hemos venido presentando cómo cuando se extiende en el tiempo y no nos centramos nada más en un año para observar los pasos cenitales en un año, sino que extendemos los pasos cenitales en distintos años, en un año, 2 años, 3 años, vemos que se han formado relaciones muy importantes. Quiere decir que ellos estaban viendo más allá, no se centraban solamente en un año, sino medían la cantidad de días, por ejemplo, que hay del primer paso cenital de un año y medían el segundo paso cenital, pero después de que había pasado 3 o 4 años. Y aquí entonces se alargaban estos cronosegmentos con unas correspondencias muy interesantes porque les servía sobre todo para ir midiendo a Venus, que son 584 días. 584 días es más de un año. Entonces, por eso es que extendían esta temporalidad para centrarlas justamente con el periodo sinódico de Venus, del planeta Venus, que es de 584 días, y de otros planetas. Y entonces nosotros ya hemos venido presentando justamente cómo Tenochtitlan, por ejemplo, está fundada en ese lugar porque justamente desde el solsticio de invierno le sumamos 584 días y llegamos a un paso cenital. Y desde el solsticio de invierno le restamos 584 días y llegamos a otro paso cenital exactamente en la ciudad de la latitud donde fue fundada Tenochtitlan. Voy a presentarles la lámina que encontramos para Monte Albán respecto a estas cronodistancias centrado en el solsticio de invierno, así como lo hicimos, por ejemplo, para Teotihuacán, para Cuicuilco, para Xochicalco, para ¿cómo se llama? Para Cholula centrado totalmente a Venus. También lo hicimos para la parte de Monte Albán. Quiero mostrárselas. En esta lámina les he puesto un resumen de las cronodistancias que se ven desde el solsticio de invierno, teniendo el solsticio de invierno como esa bisagra, donde se empiezan a contar días hacia el futuro y días hacia el pasado. Y como vimos, lo extendemos en el tiempo. Aquí vemos el solsticio de invierno, esto está hecho para el año 2021, en este año 2021, y vemos como para el 2022. Aquí está el segundo paso cenital, 5 de agosto del 2021, y estaríamos en el 8 de mayo del 2022. Vemos cómo hay esta cantidad de días, justamente, y en el centro está el solsticio de invierno. Podemos ver que de ese solsticio de invierno nosotros contamos 260 días hacia el futuro, es decir, un Tonalpohualli, y llegaremos a la fecha 7 de septiembre, que es una fecha de la alineación arqueastronómica de la familia del 78. De ese solsticio de invierno le restamos 260 días, otro Tonalpohualli, y llegamos al 4 de abril, que también es una fecha de la familia del 78. Entonces vemos cómo desde Monte Albán se pueden ir siguiendo las fechas de distintas familias. En este caso, a través del Tonalpohualli, pero utilizando el solsticio de invierno como bisagra y llegamos a esas fechas de alineación. Ahora, sabemos que la familia del 73 se vincula con Venus. Y como vemos aquí, como también ese solsticio de invierno se relaciona justamente con el ciclo sinódico de Venus de 584 días, lo mismo. Desde este centro, desde esta bisagra, que es el solsticio de invierno, sumamos 292 días, que es la mitad de 584, y llegamos al 9 de octubre, que es la familia del 73. Le restamos 292 días y llegamos al 4 de marzo, que también es una familia del 73. Entonces aquí tenemos familia 73, familia 78, centrado desde el solsticio de invierno. Desde esta fecha, 4 de marzo, a este 9 de octubre,
tendríamos entonces los 584 días, que es el ciclo sinódico del planeta Venus. Y en su centro lo tendríamos entonces el solsticio de invierno. Pero si lo hacemos de distinta forma, ahora ya utilizando otros números, vemos que desde este mismo 21 de diciembre más 73 días llegamos al 3 de marzo aquí, y el 4 de marzo es una fecha de alineación arqueastronómica. Le sumamos 65 días y llegamos al 7 de mayo, un día antes del 8 de mayo, fecha del primer paso cenital. Vemos esta simetría, 73 más 65, y lo mismo para atrás, 73 y 65 hacia el pasado, y llegamos justamente a lo que es el segundo paso cenital del 2021. Alcanzamos a ver esta simetría y, como siempre, el solsticio de invierno. Sabemos que el 65 es exactamente, son 5 trecenas, y el 73 pues sabemos que es el número venusino. Entonces vemos esta simetría temporal respecto al solsticio de invierno. Aquí quiero mostrarles otra cosa. No sé si recuerdan que en el libro de Trecenas yo documenté haber encontrado un ciclo que se llama de 1209 días, que es la suma de 584 más 375 más 260. Eso lo encontré en distintos actos en el periodo de que fue de la caída de Tenochtitlan, entre 1519 y 1521, encuentro este periodo. Y justamente lo que quiero mostrarles es de que sí lo podemos demostrar que existió, al menos aquí en Monte Albán, porque lo podemos ver como si multiplicamos estos 1209 por 2, desde este solsticio de invierno, ¿qué creen? Llegamos al paso cenital aquí también en Monte Albán, el segundo paso cenital. Y si este mismo periodo le restamos exactamente desde este solsticio de invierno, llegamos también a un paso cenital del 8 de mayo de 2015. Entonces, cuando alargamos esta temporalidad, cuando no nada más nos centramos en un solo año, cuando lo alargamos, nos damos cuenta que suceden estas cosas. Lo mismo podemos notar acá, desde este primer paso cenital del 2022, de este próximo 2022, le sumamos 292 días, que es la mitad de un ciclo sinódico de Venus, y llegamos al 24 de febrero del 2023. ¿Se acuerdan que este 24 de febrero es de la familia, ya de la misma familia de Monte Albán, de la familia del 65? Entonces vemos cómo los pasos cenitales sirven perfectamente, en este caso, para ir midiendo a Venus a través de su mitad. Y vemos exactamente aquí atrás, hacia la forma como de espejo, está este solsticio de invierno bisagra, hacia atrás. Vemos también que llegamos de este 5 de agosto del 2021 pasado, le restamos 292 días y llegamos a un 17 de octubre, que es otra fecha de alineación arqueastronómica directamente ahí de la familia del 65. Entonces vemos cómo, si hacemos estas mediciones utilizando el paso cenital en esta ciudad, podemos encontrar todas estas relaciones, y no solamente exclusivamente de lo que es la familia del 65, sino que vemos cómo todas se van relacionando, todas se van interrelacionando de forma simétrica con distintas familias de anidaciones arqueastronómicas, en este caso el 73, del 78, del 65, y los pasos cenitales justamente aquí. Entonces, esto es algo de lo que nosotros ya hemos venido, tenemos varios programas en donde ya hablamos y ya analizamos a Cholula, ya analizamos a Cuicuilco, ya analizamos a Teotihuacán, a Tenochtitlan, y vemos este patrón. Por eso es que vemos que sí existe una continuidad cultural desde la venta, que también ya lo analizamos, cómo es que también se van acercando ahí. Bueno, esto es desde el solsticio de invierno. Nos falta estudiar a Monte Albán desde su complemento, que es el solsticio de verano. Y ahí es donde empiezan más sorpresas. Si me lo permiten, voy a pasar a la siguiente lámina. Y aquí está el solsticio de invierno. Ahora vamos a ver el solsticio de verano. Aquí está entonces el 21 de junio de este 2022, el solsticio de verano. Lo mismo, aquí vemos el primer paso cenital, el 8 de mayo del 2021, y el siguiente, el 5 de agosto de 2023, que es un segundo paso cenital. Pero aquí viene la sorpresa, porque entre este paso del pasado 8 de mayo del 2021 y el siguiente del 2023, el segundo paso cenital, hay exactamente la cantidad de 819 días.
ese ciclo maya que hasta ahora los arqueólogos, Eric Thompson lo había encontrado para la parte solamente maya, nos damos cuenta que no es exclusivo de los mayas, sino que también está reflejado en Monte Albán. Y vaya de qué manera. Está acotado, o Monte Albán fue construida en la única latitud del hemisferio norte en donde este fenómeno puede pasar, en donde sus pasos cenitales pueden acotarse o acotarían justamente el ciclo de 819 días. Y en su centro, como no es divisible entre dos, tienes un segmento de 409, tu día central y otros 409. En el centro está justamente el solsticio de verano. Aquí justamente es el 21 de junio. Entonces volvemos a ver esta simetría, pero ahora entonces vemos que Monte Albán está viendo al 819 y es la única latitud en donde sus pasos cenitales pueden acotarse. Me estoy refiriendo al hemisferio norte, en donde sus pasos cenitales pueden acotar este ciclo, este enigmático ciclo que todas las zonas arqueológicas están viendo, o muchas de ellas, o las capitales más importantes están viendo este ciclo. Veremos cómo también Teotihuacán lo está viendo y de qué manera. Esto lo descubrió nuestro amigo Gastón, que cuando hicimos el programa de Teotihuacán te diste cuenta de esa correspondencia. Bien, aquí vemos entonces cómo también desde este arreglo del solsticio de verano podemos ir siguiendo el ciclo de los eclipses, que sabemos que son de 520 días. ¿Por qué? Porque si ese 8 de mayo, pasado 8 de mayo de 2021, le sumamos 520 días, es decir, 2 veces el Tonalpohualli, llegamos al 9 de octubre de 2022. Y el 9 de octubre sabemos que es una fecha de alineación astronómica de la familia del 73. Y lo mismo, desde este 4 de marzo del 2022, le sumamos 520 días, llegamos al 5 de agosto del 2023, en donde encontramos justamente el segundo paso cenital de ese año. Entonces vemos cómo los pasos cenitales servían como marcadores para ir midiendo cronodistancias, como eventos astronómicos en el que se podían alargar en el tiempo y podían de alguna manera contabilizar días. Pero eso es justamente lo que vamos haciendo, contando días. No, por eso es que no podemos desligar al calendario de las cronodistancias y de la parte espacial, que en este caso estamos hablando de los pasos cenitales. Y no solo eso, sino que también podemos ver que este ciclo de 819 días, cuando se multiplica por 5, sabemos que el número 5 es, digamos, la plenitud, como el 4 y su número 5, de alguna manera, cuando lo multiplicamos también 5 veces 819 desde ese solsticio de verano, llegamos a un 7 de septiembre, que es familia 78. Y le restamos 5 veces 819 y llegamos a un 4 de abril, que es la familia también del 78, pero en el pasado. Estos días que están aquí, también se los voy a mostrar más adelante, porque son los días en el que justamente el tubo cenital permite la entrada de la luz, pero esto lo vamos a ver cuando lleguemos al edificio P. Estos 130 días, por ahí el doctor Ilhuicay acaba de publicar un texto sobre justamente esos 130 días en el que entra el sol en este tubo cenital. No sé si anda por ahí el doc. ¿Andas por ahí, Doc? Por ahí andaba. Aquí estoy, sí, claro. Pues sí, eso es la cantidad, esa manera de medir la distancia basado en el momento en el que comienza a entrar el sol y deja de hacerlo, ¿no? Con su día central ahí, por ahí lo publicamos días pasados en Calmeca. Sí, exactamente. Bueno, más adelante cuando hablemos sobre el edificio P, es que vamos a entrar un poquito más a detalle de estas cronodistancias. Lo que quiero aquí entonces dejar claro, el 819, ese 819, tan enigmático como se los dije, que solamente se había encontrado en el área maya, pues vemos que fue tan importante que una ciudad como Monte Albán buscó la latitud única en donde pudieran acotar esta cronodistancia justamente en esos 819 días. Voy a ponerles ahora a manera de resumen, y el por qué es que
me atrevo a decir que esta es la capital del ciclo de 819 días. Aquí está una forma en la que podemos ver este resumen, ¿no? Aquí vemos los dos pasos cenitales, vemos este ciclo de 819 días intermedio, como ya se los puse, que además son 63 trecenas. Bueno, aquí vemos a manera de resumen, se los he puesto, por eso es que le he llamado como que la capital del ciclo de 819 días, justamente a Monte Albán. Y sabemos que Monte Albán entonces fue muy antiguo, inclusive anterior a Teotihuacán. Sabemos que Mogote, San José Mogote, fue construido o tiene una parte olmeca, ¿no? Entonces estamos hablando de los primeros pueblos por ahí que pueden de alguna manera entonces sostener la teoría de que pues Monte Albán fue muy importante para este tipo de cuestiones calendáricas. Vemos entonces al ciclo sinódico de Venus, o sea, aquí lo vemos, cómo se relaciona también a través de los pasos cenitales. Con este de acá podrían ir midiendo los eclipses, el ciclo de 520 días, el otro de 885 días, que es la misma cantidad que dura desde que Cortés pisa esta tierra hasta el 13 de agosto de 1521, del 13 de marzo de 1519 al 13 de agosto de 1521, son exactamente 885 días. Que por eso es que nosotros empezamos con este estudio para ver que todo el periodo de la conquista está acotada al calendario nativo. Y por aquí tenemos otro que también voy a hablar después, que es justamente la cantidad de días que se necesitan para acumular un día de desfase por el corrimiento del año trópico. Pero esto más adelante lo vamos a ver porque es bastante denso el tipo de mediciones que podían hacerse utilizando una herramienta como es el paso cenital. Hay distintas, ya vimos, podemos seguir viendo a Venus, podemos medir los eclipses, y en este caso podemos medir el desfasamiento por el corrimiento del año trópico, que sabemos que cada 1508 días naturales se acumula un día de desfase de un año trópico. Cuando se han cumplido 1508 años vagos, se habrán concluido 365 días. Pero bueno, esto es algo que vamos a hablar después porque sí tiene su explicación muy precisa. No sé si quieran abundar algo aquí, amigos, antes de que pasemos ahora con la sincronización entre Teotihuacán, Tikal y Monte Albán. Bueno, pues sí, solamente comentar que efectivamente desde Alfonso Caso, cuando hizo sus primeras exploraciones en Monte Albán, encontró presencia y signos de vínculos entre zapotecos y mayas. De hecho, establece, ¿no? Él dice, bueno, es que en realidad Monte Albán pudo haber sido planeada por mayas, ¿no? Porque, bueno, encuentra cerámica, encuentra también algunas cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. Y posteriormente, pues ya se crea la propia identidad zapoteca. Aunque, bueno, un poquito más adelante hay otros arqueólogos que establecen que, pues bueno, no hay que quitarle la identidad a los zapotecas, pero que sí es seguro que hubo este vínculo muy temprano entre el área maya y Monte Albán, y posteriormente esto ayudó mucho a que Teotihuacán pudiese penetrar precisamente hacia la zona maya a través de la alianza que tuvo con Monte Albán. Fíjate, eso es muy importante porque entonces sí, todo lo que ustedes como arqueólogos van descubriendo y nosotros pues como cronodistanciólogos, por así decirlo, vamos encontrando, pues vamos viendo estas relaciones. Ahorita vamos a ver cómo sí están unidas estas tres ciudades del clásico, que es Tikal, que es Monte Albán y que es Teotihuacán, a través de ese ciclo, y cómo es que se iban sincronizando a través de este ciclo de 819 días. Porque realmente no había nada que nos apuntara de esto, ¿no, doctora? A que se usara este tipo de ciclos acá, pero el hecho de que estén acotados por sus pasos sanitarios, pues nos habla de intencionalidad de usarlo, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, como complemento, nada más comentar esta parte de que sí, arqueológicamente ya se tiene idea de que hay un vínculo muy temprano entre la zona maya y Monte Albán, y seguramente esto pues influyó mucho en la selección del espacio donde se iba a fundar la ciudad, y posteriormente en los diferentes cálculos necesarios para la construcción de los edificios que conforman la Gran Plaza. Exactamente. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias, doctora. Si me lo permiten, entonces voy a seguir comentando la exposición. Respecto al Tonalpohualli, ¿qué efecto tiene este 819?
Aquí les he puesto un ejemplo. Esto es a manera de ejemplo, ¿eh? Si, por ejemplo, el día 1 Cipactli lo tomáramos, fuera en esta posición, le sumáramos 819 días, llegaríamos al Tonali 1 Xochitl. Si se dan cuenta, es el signo anterior. En el Tonalpohualli sería justamente Cipactli, Xochitl, y iría de alguna manera para atrás, en una función del Tonalpohualli en forma distinta a como lo conocemos. ¿Qué pasaría si lo hiciéramos aquí uno Xochitl? El siguiente sería uno lluvia. Si fuera aquí uno lluvia, el siguiente aquí, entonces sería uno Tecpatl. Entonces vemos cómo esto tiene su sentido, cómo es que irían midiendo, entonces ya aquí el Tonalpohualli inserto dentro de este espacio temporal y además dentro de este ciclo de 819 días. Esto lo pongo como ejemplo porque es como vamos a ver cómo se irían sincronizando estas ciudades. Por eso es que nosotros cuando lo descubrimos es como un meridiano de Greenwich en el que estuviera ahí justamente un cero y de ahí todos se fueran de alguna manera sincronizando con este paso. Pero vamos a verlo más adelante. Bien, vamos a ver esta sincronización a través de este ciclo de 819 días con Teotihuacán, con Tikal y con Monte Albán. Sabemos que estas son pues grandes ciudades muy importantes, muy importantes. Aquí, por ejemplo, vemos a la pirámide, esta es la de el Sol, visto desde la Luna. Aquí vemos a lo que es el edificio P, justamente a la mitad de lo que es Monte Albán, y este es el Templo 2 de Tikal, el que está justamente enfrente ahí en la gran plaza, ahí en Tikal. Tenemos el más conocido, el de la grande, la crestería alta, y enfrente tenemos justamente al Templo 2. Y aquí pues voy a permitirme citar a la doctora Verónica Ortega. Encontré esta, que hoy nos acompaña, como ya vieron, encontré esta nota en el Universal, en donde la doctora Verónica dice que ha investigado y hecho su tesis doctoral sobre la presencia oaxaqueña en la Ciudad de los Dioses durante el periodo clásico, aquí están acotadas las fechas, entre el 200 al 650 después de Cristo. Probablemente los zapotecas no solo hayan participado con mano de obra, sino que también pudieron tener un papel importante en la toma de decisiones sobre algunos aspectos en la construcción de la urbe. Yo había puesto esta nota y esta cita de la doctora, no sabía yo que íbamos a tener el favor de su presencia, así es que bueno, doctora, me tomé aquí el atrevimiento pues de citarte y de alguna manera complementar lo que tú nos estabas diciendo. Ok, gracias. Pues sí, nada más comentar que esto, pues, no es algo que yo haya descubierto, sino que en realidad también retomo los estudios que hicieron Damon Piller y Marcos Winter respecto de la ubicación del barrio oaxaqueño en Teotihuacán, porque justamente también ellos generan una serie de estudios en donde se ve que la distancia que hay entre el barrio oaxaqueño y el templo de Quetzalcóatl en la Ciudadela, esa distancia corresponde también con algunas distancias que ellos encuentran en Monte Albán, de tal manera que pues están viendo que sí hay correspondencias urbanas que tienen que ver con la orientación de los edificios y pues por supuesto se establece que muy seguramente los oaxaqueños estuvieron desde la fundación de Teotihuacán y al igual que habían seleccionado el terreno y las orientaciones para la construcción de Monte Albán, también asesoraron, digamos de alguna manera, a los teotihuacanos para poder generar un lenguaje urbano astronómico. Perfectamente. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora, como siempre. Bueno, voy a seguir entonces después de esta mención. Voy a retomar a manera de resumen lo que ya habíamos visto, ¿no? 8 de mayo, 5 de agosto, los 819 días, esto en Monte Albán. Ahora vamos a ver cómo se sincroniza esto con Teotihuacán. ¿Por qué? Los pasos cenitales en Teotihuacán sabemos que es el 18 de mayo y el 24 de julio, generalmente, por ahí en esas fechas, ¿no? Nosotros habíamos encontrado que justamente la distancia que hay, por ejemplo, del 24 de julio del 2020 al 18 de mayo del 2021, eran de 299 días.
y nos había nada más parecido interesante, pues que eran 23 trecenas, que son 260 más 39. Pero yo no encontraba aquí la vinculación con el 819. De hecho, se me hacía muy extraño cómo era posible que una ciudad como Teotihuacán no tuviera algo, entre sus pasos cenitales, no tuviera algo más visible, algo más importante, ¿no? Fue aquí entonces cuando mi querido amigo Gastón me hizo notar lo siguiente. Me dice, ¿qué pasa si a le agregas 260 días a la derecha y le restas 260 días a la izquierda? O sea, el pasado desde los pasos cenitales. Es decir, 260 antes del paso cenital y 260 después de este otro paso cenital. Y aquí nos dimos cuenta de esa relación. Nos dimos cuenta de que entonces, de esa forma, con ese arreglo, entonces sí tendríamos la suma de 260 más 260 más 299 son exactamente 819 días. Y aquí entonces viene la vinculación de que Teotihuacán también está observando a este ciclo de 819 días de forma simétrica a través aquí de su solsticio de invierno. Entonces vemos este 819 días y además cumple con la misma relación que ya vimos en el Tonalpohualli. Aquí vemos, suponiendo que este día fueron unos Ipacli, vuelven a pasar estos 819 días, pasa por sus pasos cenitales en estas dos fechas y llegamos otra vez a la parte del 1 flor. Y se vuelve a repetir la fórmula, ¿no? Entonces vemos, cómo es que Teotihuacán también podemos encontrar justamente la latitud en donde fue fundada Teotihuacán, podemos encontrar entonces que cumpliría con la misma condición de la latitud con la que fue fundada Monte Albán. Claro, las fechas de los pasos cenitales son distintas, pero a través de arreglos entre el calendario y el espacio, podemos hacer entonces ver, o ellos pudieron calcular para que justamente se acercaran o estuvieran observando este comportamiento de este ciclo de 819 días. Bueno, pues entonces ya vimos cómo Monte Albán y Teotihuacán, dos ciudades importantísimas, van siguiendo este ciclo de 819 días, utilizando sus pasos cenitales y el Tonalpohualli. Bien, entonces vamos a pasar ahora a lo que es Tikal. Tikal y Monte Albán están más o menos en la misma franja de la latitud. Es muy poquita la diferencia. Pero aquí encontré algo que Iván Sprague hizo este análisis de lo que es el Templo 2. Sabemos entonces que las alineaciones en el ocaso solar en este templo se dan el 16 de abril y el 28 de agosto. Y en el amanecer se da en el 21 de febrero y el 20 de octubre. Este es el Templo 2, como les dije, de la plaza central ahí de Tikal. Aquí quiero ponerles justamente lo que es el análisis que hace Sánchez Nava e Iván Sprague. Y aquí vemos aquí vemos justamente que dice Tikal, Templo 2, y aquí vemos esas fechas. Las fechas al este, 21 de febrero y 20 de octubre. Y las fechas al oeste, 16 de abril y 28 de agosto. Ahora, ¿cómo se relacionan todas estas fechas con Teotihuacán? Esto estamos hablando ya de Tikal, ¿verdad? Con Teotihuacán y con Monte Albán, pues vamos a ver que es a través del ciclo de 819 días. Esta es una lámina que yo ya había publicado, que cuando lo descubrí, dije, wow, o sea, cómo se van relacionando todas estas alineaciones. Sé que es un esquema complejo, ahorita se los voy a explicar, pero vemos 819 por donde quiera. Aquí vemos a Tikal, aquí vemos a Teotihuacán y aquí vemos a Monte Albán. Podemos ver, si vamos a leer de izquierda hacia derecha, cómo empezamos justamente con el 21 de febrero de 2019, que es una de las fechas que encontramos aquí, 21 de febrero, aquí, de lo que es el Templo 2. Y vamos a concluir con el 20 de octubre del 2023, que es una de las fechas también, el 20 de octubre, estas dos fechas. Quiere decir que entonces podríamos armar esto que justamente empieza con esta alineación arqueastronómica en Tikal y también termina en Tikal. Y en medio podemos encontrar todas estas relaciones calendáricas
a través de la cronometría nativa, que ya sabemos que es el 260, su mitad. 182 más 182 y su día central tienes 365. El 442, que es la suma de 260 más 182, y todas estas son divisibles entre 13, ¿no? Ya sabemos que todo esto son trecenas. Entonces vemos cómo este inicio justamente estaría aquí 21 de febrero del 2019. Obviamente esto se va extendiendo en el tiempo y se va a repetir año con año cada segmento. Ahorita solamente vamos a ver estos 3 años. Y vamos a ver aquí, justamente el 21 de febrero de 2019, fecha de alineación solar en Tikal, en el Templo 2, si nosotros le sumamos 260 días, veremos que es el día en que empieza el ciclo de 819 días en Teotihuacán. Si lo vemos de una forma más para acá arriba, veremos que pasarán 819 días desde esta alineación justamente a el 18 al 19 de mayo. Aquí vemos el paso cenital en Teotihuacán, el 19 de mayo de 2021, que es +1, un día después, y vemos estos 819 días acá. Y lo mismo, si le restamos de ese 20 de octubre de 2023, cuando es una alineación solar en el templo de Tikal, ese que ya vimos, le restamos 819 días y llegamos al segundo paso cenital en Teotihuacán. Entonces vemos cómo se puede armar este tipo de relaciones, pues, muy interesantes respecto a lo que sería el ciclo de 819. Aquí vemos a Monte Albán, aquí vemos a Teotihuacán, aquí vemos a Tikal, aquí volvemos a ver la relación que hay entonces Teotihuacán y Tikal, aquí vemos también Tikal y Teotihuacán, aquí vemos a Tikal con Monte Albán, aquí vemos también el segundo paso de Monte Albán con Tikal, y todo a través de la cronometría nativa. Aquí sería en este caso 442 días, que son 182 más 260. Y aquí también serían 260 más 182, 442 días. Yo sé que está medio complejo, por eso es que les he puesto aquí la lámina para que todos ustedes puedan ver cómo es que se van relacionando estos pasos cenitales, esta fecha de alineación en Tikal, en Monte Albán y en Teotihuacán. Todo a través de este ciclo de 819 días, y como vemos en su centro, el solsticio de invierno y el solsticio de verano, para de alguna manera ser bisagra respecto a esta sincronización. Por eso es que nos hemos atrevido a mencionar que este ciclo de 819 días debió haber sido muy importante. Yo creo que todavía no entendemos el alcance de este ciclo, en donde 3 ciudades como estas fueron de alguna manera ciñéndose o sincronizándose a manera de irlo siguiendo entre las 3, ¿no? Sabemos que pues son coetáneas de alguna forma, entonces vemos que entonces más allá de una relación comercial, más allá de una relación cultural, bueno, la parte del cultural está el calendario, pues sí vemos una relación de alguna manera más a lo que sería calendárica, una forma de sincronización entre estas ciudades. No sé ustedes qué opinan hasta aquí, amigos, Israel, Gastón. Por ahí en la publicación que hice sobre el tubo cenital mencionabas al número phi. Sí, es parte de lo que sí, sigue mucho de esto. Es que a partir de este descubrimiento ya empecé a medir otro tipo de cosas. Ya vimos que 819 entre 260 nos da una aproximación muy cercana a pi. Y entonces empecé a buscar phi y bueno, pues podríamos decirlo que más adelante los voy a mostrar, pero como se los dije, es muy densa. Ahorita estamos hablando, si el 819, ahorita es de alguna manera algo complejo, todos estos esquemas de cómo se van sincronizando. Cuando encontremos ahorita lo de phi, pues yo por eso es que había sugerido que lo armáramos en dos partes o en 3 partes. De hecho, a mí me gustaría que ya la siguiente lámina y dar por concluida aquí la primera parte. No sé si quieren comentar algo de aquí, doctora, Gastón o alguien más, doctora. Yo sí quiero comentar algo. A mí me llama muchísimo la atención que justamente sea en Tikal donde inicia el ciclo de 819 días y que ahí sea donde termine, porque finalmente Tikal está ubicada en una región que digamos que es la región
en donde emerge el sol, es la primera región en donde emerge el sol en el territorio mesoamericano. Ajá. Y de ahí, segundos después, va emergiendo en el centro de México. Entonces, obviamente tiene que ver, por supuesto, todo esto es parte de este culto solar, ¿no? En donde la zona maya, la zona donde está Tikal, es el punto de inicio, o sea, es donde surge el sol. Ahí surge en un primer momento. Y bueno, conforme va ascendiendo, va surgiendo en Teotihuacán, va surgiendo en Monte Albán, y eso probablemente tenga que ver con algún tipo de relación mitológica, ¿no? Pero sí es muy interesante ver que justamente allí inicia este ciclo de 819 días y tiene que ver con esta secuencia de por dónde está emergiendo el sol en un primer momento en el territorio mesoamericano. Y bueno, en la siguiente sesión que tenga sobre esto, voy a traer datos precisamente para ver, ¿no? Cómo podría tener algún tipo de relación esta información que tú tienes con lo que nosotros hemos estado observando en Teotihuacán. Perfectamente, doctora. No, es muy interesante y ojalá que sí nos puedas compartir esos datos, ¿no? Justamente encontrar esta sincronización entre estas ciudades a través de ese ciclo, pues me abrió la puerta a decir, bueno, ¿por qué fue tan importante o buscar si otras ciudades se sincronizaban con este ciclo? Y entonces yo tuve la idea, y esto pues es una meramente idea y que ahora la externo hacia ustedes y la pongo a su consideración. Yo, en mi mente es como si esto fuera como el meridiano de Greenwich que actualmente usamos, desde donde está ese punto cero y de ahí se van sincronizando las demás, ¿no? Así como saber, a ver, hoy es un día tal en Teotihuacán, digo, en Monte Albán, y cuántos días estoy desfasado yo con mi paso cenital. Todo tiene que ver con los pasos cenitales. Y entonces me puse a buscar otras ciudades para ver cómo es que se vinculaban a través de estos pasos cenitales, sus propios pasos cenitales locales y el propio paso cenital de Monte Albán. Y fue así como que a forma de analogía, pues sugiero, sé que no es un meridiano, pero sí una forma de analogía, llamarlo como meridiano 819. ¿Por qué? Déjenme decirles, todavía no termino de estudiar muchas de las ciudades, pero sí ya estudié ciudades tan al norte como Tamtoc en San Luis Potosí, hasta ciudades mayas o muy antiguas en la sección del Salvador, en El Salvador. Entonces, pues déjenme mostrarles aquí este esquema en donde vemos cómo a través de este ciclo y de los pasos cenitales se van sincronizando distintas ciudades. Por ejemplo, aquí está el 8 de mayo del 2019 y este es el 5 de agosto. Aquí vemos los pasos cenitales, entonces en Monte Albán, y vemos que, por ejemplo, para Tamtoc, tan al norte, está a 65 días justamente de su primer paso cenital y a 65 días antes de su segundo paso cenital. Vemos entonces cómo se estaría sincronizando. Hoy es el paso cenital en Monte Albán y dentro de 65 días va a ser en Tamtoc. Vemos que estas son una trecena. Son 5 trecenas, están al norte. Lo mismo el primer paso cenital. Aquí vemos del segundo paso cenital, resta de 65 días y se relaciona con esta parte del primer paso cenital. Entonces vemos una ciudad bien al norte. Después vemos cómo se relaciona con Chichén Itzá y con la franja por ahí de lo que está en Chichén Itzá, la latitud de Chichén Itzá, y que vemos que también se relaciona con Huachimontones. Huachimontones y Chichén Itzá están en la misma latitud y son tan distintas o distantes en el tiempo, y distintas también, tan distantes en el tiempo, pero esta vez es a través del número 73. ¿Ven? 65, 73, 65, 73. ¿Cómo se sincroniza con Teotihuacán? A través del 78. Aquí vemos, es como si hoy fuera en Nueva York, son, no sé, como las horas de diferencia, ¿no? Yo así me lo estoy imaginando que podría ser
como ese meridiano de Greenwich. Por eso es que me atrevo a decir o proponer que en Monte Albán fue algo parecido, algo muy parecido a este tipo de analogías, ¿no? Pero respecto a los pasos cenitales. Aquí vemos, por ejemplo, en el Tajín son 442 días, y en lugares tan al sur como es de Quelepa, El Salvador, ha sido la última ciudad que yo he podido encontrar, no sé si haya más al sur que tenga una relación con Mesoamérica, y que es entonces a través del ciclo, pero ya del 52 años, que son 18.982 días, que son 365 por 52 o 260 por 73. Aquí lo vemos, ¿no? Todavía no he terminado esto, pero creo que el hecho de que ciudades como Monte Albán, como Teotihuacán, como Tikal, estén de alguna manera relacionadas o fijándose a esta latitud, a la única latitud en donde sus pasos cenitales sí disten 819 días, nos hace ver como que tuvo algo muy especial esa ciudad. En Teotihuacán lo encontramos, pero con un arreglo, no natural como es en Monte Albán. En Monte Albán sí lo podemos encontrar totalmente a los 819 días sin ningún otro tipo de anexar cronodistancias para poder llegar a este ciclo de 819 días. Entonces, por eso es que me atrevo a pensar o a proponer que probablemente existió algún tipo de sincronía con Monte Albán en ciudades tan al norte como Tamtoc o tan al sur como Quelepa, el Tajín, Teotihuacán, Chincultic, Chiapas. O sea, solamente he buscado estas, ¿no? Pero realmente sí podríamos encontrar muchas más. A mí me gustaría dejarlo aquí, justamente con esta lámina, porque para la próxima sesión vamos a entrar a analizar este edificio, que es el edificio P de Monte Albán, en donde realmente es algo sorprendente el tipo de cosas que se pueden hacer midiendo cronodistancias desde este sitio. Ya vimos que es importante, está justamente a la mitad de la plaza, de la gran plaza ahí en Monte Albán, de la plaza central, y entonces pues tuvo que haber tenido alguna cuestión preponderante y muy importante. Doctora, corrígeme, pero creo que enfrente de este edificio P, no sé si tú lo sepas, está justamente un edificio teotihuacano, justamente. Así es, el enjollado. El enjollado, ¿verdad? Así es. Entonces, eso demarca totalmente entonces la vinculación, porque ahora que entremos a estudiar el edificio P, vamos a ver cómo sí se sincroniza. Pero entonces sí estaría justamente asociados un edificio zapoteco, sus alineaciones, y enfrente el Teotihuacán, ¿verdad? Exactamente. Y también coincide el enjollado con las fechas en que el Sol se alinea con la pirámide del Sol. También octubre y febrero. Entonces, por eso el enjollado no es solamente la parte arquitectónica y estilística del edificio, sino también la ubicación que tiene y su coincidencia en la alineación solar con la pirámide del Sol. Y mira qué interesante. Entonces, bueno, pues ahí, qué bueno que estuviste con nosotros ahorita en este programa, y ojalá nos puedes acompañar al siguiente que hablemos sobre el edificio P. Me gustaría, pues como les dije, detenerme aquí para que sé que es muy densa este asunto, son muchos números que les hemos mostrado, pero me gustaría, antes de cerrar la sesión, mostrarles otras ciudades en donde hemos encontrado 819, y para de alguna manera acentuar esto que no es nada más casual de estas tres ciudades. Denme un segundo, y si me lo permiten. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ya no, te vemos a ti. Ok, voy a hacer aquí rapidísimo, es algo del estudio de Tamtoc, en donde vamos a ver también cómo una ciudad tan al norte, como es esta de San Luis Potosí, también se relaciona con el 819. ¿Me dice cuando lo estén viendo? Ya aparece ya. Ok, pues aquí es el mismo arreglo. Vemos un paso cenital aquí, vemos aquí el otro paso cenital, y otra vez el solsticio de invierno como bisagra. En este caso son 162 días los que hay entre uno y otro. Yo dije, ¿por qué 162? Pero me di cuenta que si a 162
le sumo medio Tonalpohualli, son exactamente 292 días. Y entonces esa es la mitad del ciclo sinódico de Venus. Entonces vemos cómo utilizaban estos arreglos matemáticos de ciclos para poder, obviamente a través del Tonalpohualli, para poder armar toda esta secuencia. Y aquí es donde encontramos también al 819, porque resulta que del 12 de julio de 2019, que es el segundo paso cenital, le ponemos un cronosegmento de 819 días aquí, llegamos al 9 de octubre, que es una familia del 73, que es justamente lo que estamos relacionando a Venus. Entonces vemos que esa intencionalidad de ir siguiendo este ciclo a través de las familias de alineaciones arqueastronómicas. Y lo mismo pasa aquí, el 4 de marzo, de un 4 de marzo le ponemos también aquí este cronosegmento de 819 días, que también es una fecha de alineación de la familia 73, y llegamos justamente a lo que es su paso cenital. Entonces vemos que ciudades tan al norte, o tan distantes, o tan de una cultura distinta, también van siguiendo el ciclo de 819 días, aquí como lo podemos ver. Esto no se los había yo mostrado a ustedes tampoco, amigos. Lo que veo. Sí, voy a mostrarles ahora a Chichén, como también Chichén Itzá va siguiendo el ciclo de 819 días. En un segundo, nada más para complementar lo que venimos a acentuar la importancia de este ciclo, ¿no? Aquí vemos que Chichén está fundada o fue establecida en la latitud en las que sus pasos cenitales, así como vimos a Monte Albán viendo el 819, aquí vemos al ciclo de 1040 días, que no es otra cosa más que 4 veces el Tonalpohualli. Y en su centro, el solsticio de invierno. Pero si alcanzan a ver aquí, de su paso cenital, le sumamos, o hay un cronosegmento aquí de 819 días, y llegamos al 17 de octubre del 2019, en donde ese 17 de octubre es una fecha de alineación arqueastronómica en Monte Albán. En Monte Albán, 17 de octubre es la familia del 65. Y lo mismo de este 25 de febrero, 24 de febrero, que es otra fecha de alineación arqueastronómica de Monte Albán, 819 días en medio, y llegamos al 23 de mayo, que es justamente un paso cenital en la ciudad de Chichén. Entonces vemos también cómo Chichén Itzá también va siguiendo al 819 a través de las familias de alineación arqueastronómica de Monte Albán. Entonces vemos también esta otra parte, este otro vínculo. Y finalmente les voy a mostrar la última que tengo aquí. Este es de la venta. La venta acá en el actual Tabasco. Dime un segundo. Aquí rapidísimo. Vemos también entonces al 819. Están sus pasos cenitales, está el solsticio de invierno, pero en este caso se vincula con las familias de Teotihuacán, con la familia del 52. Un 12 de febrero tenemos aquí el segmento de 819 días y llegamos al 11 de mayo, que es el primer paso cenital en la latitud de la venta. Y lo mismo, sabemos que entonces es su parte espejo o su parte de simetría temporal de este 31 de julio, cuando es el segundo paso cenital. Vemos aquí los mismos 819 días y llegamos a un 29 de octubre. Y sabemos que el 29 de octubre y el 12 de febrero son fechas de alineación arqueastronómica de Teotihuacán, pero además son, digamos, manera pares. El 12 de febrero se asocia al 29 de octubre, como el 13 de agosto se asocia al 29 de abril. Entonces, bueno, aquí tengo muchas más, pero creo que con estas son suficientes para darnos cuenta de que el 819 es algo muy importante que no le hemos prestado la atención necesaria porque lo pensábamos que solamente existía en el área maya, pero ahora vemos que todas esas grandes capitales van siguiendo este ciclo. Pues bueno, yo aquí me detendría para que invitarlos para la próxima sesión en donde hablaremos justamente del edificio P, ahí en Monte Albán, y empezaremos a ver cómo se asocia con otro tipo de estudios que tengan que ver con el año trópico, la medición del año trópico, que tenga que ver con este caso como con pi, con phi, y con otro tipo de cosas que me gustaría mostrarles, pero más adelante.